Hoy sí, ya somos como 40 somos ahorita. Hay otros dos aquí. Solo vamos a meter aquí. Ahí estamos. Bueno. Permítanme, compañero. ¿Qué pasó? Bueno, 44. Vamos a empezar entonces. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Eri, ya te vi. Ya había preguntado por ti si me ibas a ayudar a leer. Claro que sí, disculpe que el internet está fallando un poco. Es por la lluvia, ¿verdad? Sí. Sí, ahí me avisan cualquier problema también. Aquí ya llovió fuerte. Lo que voy a hacer es conectar la computadora porque se puede. Ahí está. Ahí está. Así. Pues bien, compañeros, vamos a empezar la clase. Ahí habemos 45 conectados. Vean, hoy vamos a empezar a estudiar el tema del derecho sucesorio, o sea que vamos a iniciar con la lectura y estudio del libro tercero del Código Civil. Ya los temas para el segundo examen parcial ya fueron distribuidos y ya los agotamos. No sé si les compartieron una imagen donde va el contenido del segundo parcial. ¿Sí les llegó? Ok, perfecto. Entonces tenemos que ay Dios mío, tenemos que para el segundo parcial vamos a evaluar todas las formas especiales de propiedad, como es la copropiedad, propiedad horizontal y medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación, servidumbre, todos los derechos reales de garantía, garantías mobiliarias e hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, segundo parcial. Hoy empezamos la parte final. Miren que vamos, pero corriendo la parte final del contenido del programa. Es todo lo relacionado con el derecho sucesorio, el libro tercero del Código Civil. De hecho, ya les entregué separadores del libro tercero, ¿verdad? Para estudiar este libro y terminar el contenido del curso. Voy a llevar el día martes, porque como no todos llegan, pues no todos han de tener, ¿verdad? Pero si no lo adquirieron, el día martes lo voy a llevar. Empezamos entonces, vean ahí, tienen siempre sus guías, el libro tercero del Código Civil, solo voy a dar admitir aquí. Es que también como que lo saca a veces el internet porque por eso del agua, pero sí llovió fuerte por aquí, chicos. No sé si por donde ustedes están llovió fuerte. Bueno, entonces tenemos
el libro tercero del Código Civil, que lo iniciamos, vean, por favor, el libro tercero lo iniciamos con la sucesión hereditaria y el libro tercero de la sucesión hereditaria con el artículo 917 al 1123. Artículo del 917 al 1123. Voy a darle, admitir a otro amiguito o amiguitos aquí. Esperen que son varios. Ahí está. 50, eran varios. Bueno, entonces tenemos que hay derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿ya? Y para eso, pues hay una regulación específica, tanto en el Código Civil como en el Código de Notariado, porque siempre hay efectos jurídicos, consecuencias jurídicas que no finalizan precisamente con la muerte, y aquí es donde los vamos a ir viendo. Hay transmisión entonces de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte, y eso es lo que se conoce como sucesión. Aparte es el derecho del derecho sucesorio. Ahí ya tenemos pues ese conjunto de normas que regulan la sucesión de las relaciones jurídico-privadas transmisibles de que era titular una persona fallecida. El derecho sucesorio es parte del derecho civil. De hecho, nuestro Código Civil le dedica un libro, ¿verdad? Que es el libro tercero, el cual inicia a partir del artículo 917 al 1123. Hay diferentes teorías que tratan de explicar el derecho sucesorio. Hay unas teorías subjetivas, otras objetivas, y pues la postura actual es una teoría intermedia o ecléctica. Las teorías subjetivas no fueron aceptadas porque ellos sostienen inclusive que el derecho sucesorio o la sucesión pues es una continuación de la personalidad, o también sugieren que es una representación del causante, ¿verdad? Y no, la personalidad civil tenemos claro que comienza con el nacimiento, que la ley exige condiciones de viabilidad, y que protege desde la concepción y que finaliza con la muerte. Alguien que quiera leer el artículo primero del Código Civil, porque en otra sección no se recordaba. Uno del Código Civil, personalidad. Eric, gracias, Eric. Voy a dar a admitir. Uno del Código Civil, por favor. Muy bien. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca con condiciones de viabilidad. Uy. ¿Qué pasó? Cayó un trueno. Ay, así ha estado por aquí, fuerte. Entonces, ahí en el artículo primero, lleven la lectura mejor, compañeros. Gracias, Eric. Nos indica cuándo inicia la personalidad y cuándo finaliza. Entonces, no hay representación de un muerto, ¿verdad? Y hay teorías objetivas o modernas que ya la van considerando como un modo de adquirir bienes, ¿verdad? A través de una universalidad de derecho, y también como una forma de adquirir la totalidad o suma de los bienes del causante. Las teorías intermedias sostienen que es una forma de adquirir la propiedad, ¿verdad? Es una forma de adquirir la propiedad. Y la propiedad de aquellos bienes, derechos y obligaciones, repito, que no se extinguen con la muerte. Dentro del derecho sucesorio vamos a encontrar tres grandes presupuestos. En primer lugar, la muerte de una persona, o sea, el causante o autor de la herencia, el muerto. Y también la capacidad por parte del heredero, porque el heredero no debe ser indigno. Y ya vamos a leer, aquí están cayendo truenos en el artículo 924, las causas para suceder por indignidad. Permítanme aquí. Es que veo que unos salen y otros, pero debe ser el internet.
Bueno, repito entonces, dentro de los presupuestos del derecho sucesorio, encontramos la muerte de una persona, o sea, la muerte del causante o autor de la herencia, la capacidad por parte del heredero y que el heredero no debe ser indigno, que a continuación lo vamos a ver. Los elementos del derecho sucesorio encontramos elementos objetivos o reales y elementos subjetivos o personales. Dentro de los elementos objetivos o reales encontramos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y algunas relaciones extrapatrimoniales. Dentro de los elementos subjetivos o personales encontramos al causante o autor de la herencia, que también se le llama de cujus, ahí lo tienen en la guía, o de cuis. Se está refiriendo entonces a la persona que fallece, a la persona muerta. Entonces el muerto dentro del derecho sucesorio se llama causante o autor de la herencia, de cujus, de cuis, que es la persona que fallece. Y tenemos también al beneficiario, que es el causadiente o sucesor, causaviente o sucesor, y el sucesor, dependiendo de la forma de transmisión de la herencia, se llamará heredero o legatario. Entonces empezamos con las causas para suceder por indignidad, por favor. Aquí te voy a pedir tu ayuda, Eric, siempre, como siempre, porque solo Eric lee. Y me vas dando la palabra cuando vas terminando. Pero, ¿qué son? Mientras todos, ubíquense en el artículo 924 del Código Civil. Ahí encontramos las causas para suceder por indignidad. ¿Qué es la indignidad? La indignidad supone una prohibición para heredar, pero debido a actos u omisiones ilícitas o inmorales que se cometen en contra del causante por parte del sucesor. Repitiendo, el sucesor comete actos inmorales o hechos delictivos en contra del causante. Eso lo hace indigno y por ser indigno no tiene derecho a la sucesión. Ahí tenemos otra definición, son acciones o omisiones por parte del heredero en contra del causante que privan del derecho de suceder y que generalmente entrañan una conducta delictiva, ¿ve? O inmoral del sucesor para con el causante, del sucesor, heredero, legatario, el beneficiario, ¿verdad? El Código Civil lo regula en el artículo 924 que vamos a leer con Eric y el artículo 925 nos indica en qué casos no se aplican. Eric, ¿me haces favor? Y entonces vamos leyendo uno por uno y me vas dando la palabra, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Capítulo 2. De las incapacidades para suceder. Artículo 924. Incapacidades para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. 1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, viviente de hecho, hermanos o de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acorde al criminal o a la prescripción de la pena. Ok, vean ahí. Resulta que, permítanme, les voy a dar a admitir, ya le de admitir a otra persona. Aquí están enumeradas todas las acciones inmorales o delitos que se cometen en contra del causante por parte del sucesor, porque el sucesor, la indignidad es aplicable al sucesor para que pueda cumplirse con el otro presupuesto que solicita la legislación, es que el sucesor no debe ser indigno. Entonces, aplica la indignidad para el caso de que haya mandado a dar muerte, vean a quién, al autor de la herencia, vean eso. Obviamente ya condenado, ¿verdad? Por haber dado, mandado o intentado dar muerte
a la persona de cuya sucesión se trate, ¿verdad? O de los padres, hijos, cónyuge, conviviente, etcétera. ¿Qué delitos hay ahí? Sería el de homicidio o tentativa de homicidio. ¿Cómo se llama el delito en contra de los parientes? Parricidio. ¿Perdón? Parricidio. Parricidio, exactamente, parricidio. Muchas gracias. Entonces, hay un parricidio ahí. Vean que este numeral o esta causal de indignidad, esta subsiste. No obstante que haya, lo haya perdonado el causante, ¿verdad? O que haya prescrito la pena. No obstante, esta causal siempre va a subsistir y vamos a ver por qué. No sé qué pasó aquí. Ah, esperen. Ay, quieren admitir. Vamos a ver si. Ahí está. Admitir. Bueno, vamos con el segundo, por favor. Muy bien. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciara a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no la hubiera procedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará de esta obligación de denunciar. Ok. Ustedes ya saben que hay delitos de acción y hay delitos por omisión. En este caso hay una omisión de denuncia que también lo hace ser indigno. Siguiente. Aquí empezó la lluvia otra vez. Número 3. El que voluntariamente causó al autor de la herencia de un delito, acusó, perdón, al autor de la herencia que de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Ok, fíjense, hay una acusación por parte del heredero o legatario en contra del autor de la herencia, lo hace indigno y aplica para aquellos delitos en donde la pena sea menos de 1 año de prisión, ¿verdad? Sigamos, 4. Pongan atención en ese 4, ahí tenemos algo interesante que anotar. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Ok. Condenado por adulterio. El tema del adulterio, ese delito, ya no existe. Entonces, este numeral se encuentra derogado, por favor. Anoten ahí. Derogado. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. 5. El pariente del autor de la herencia, sí, habiendo estado éste demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en el establecimiento público si hubiere podido hacerlo. Ok, nuevamente nos encontramos ante un acto inmoral por parte del sucesor en contra del causante. Él si tiene la posibilidad de ayudarlo y prestarle pues todo el auxilio necesario porque la persona está demente y abandonada. Y si no lo hizo, pues hay un acto inmoral y también es una causa para suceder por indignidad. Número 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de sus hijos. Ahí lo que está sucediendo en ese numeral es que hay una causal de pérdida de la patria potestad, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Está regulado ahí en el artículo 274 del Código Civil,
¿Por qué? Porque son los padres que han abandonado a sus hijos menores de edad, ¿verdad? O bien si los dieron ejemplos de corrupción o también cometieron hechos delictivos de corrupción utilizando a los niños, ¿verdad? O tratando de corromper. Repito, esas son las causales para la pérdida de la patria potestad. Entonces, si los padres cometen cualquiera de esos hechos, también son, además de ser hechos delictivos, también son actos inmorales que cometen en contra de los hijos y hay una causal para suceder por indignidad. Siguiente. 7. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o a revocarlo. Bueno, vean ahí, dolo o coacción, amenazas, ¿verdad? Que vean, pues vean, el sucesor está cometiendo en contra del causante. ¿Por qué? Porque lo está obligando a hacer un testamento o a cambiar el testamento de acuerdo a su conveniencia. Esa es causal también para suceder por indignidad. O sea, hace al sucesor indigno. 8. Que Dios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Va, iguales medios, dolo, coacción, amenazas, ¿verdad? Está impidiendo a otro hacer testamento, a revocarlo, el que ya tiene hecho, o está suplantando o ocultando, alterando otro testamento posterior. Entonces, están ejerciendo actos de violencia en contra del testador o del causante, ¿verdad? Y esos actos, vean que los está cometiendo ni más ni menos que el sucesor, no es cualquiera. Y 9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que a su favor, que se teste a su favor o a favor de otra persona. aquí vean, aquí ya se está ejerciendo violencia, pero vean, ya en contra del notario o de los testigos, o sea, de quien va a autorizar el testamento. El testamento es autorizado por notario, el testamento común abierto debe ir en escritura pública y la ley solicita la presencia de 2 testigos. Entonces, hay violencia ahí, como sucesor te hace indigno y no tienes derecho a la sucesión. Veamos ese artículo 925. ¿Alguien que quiera leerlo? Raicel. ¿Hay alguna persona que se llama? Sofía. Sí. Es que aquí hay otro nombre, fíjate. Como que se quiere meter ahí. Tal vez quieren entrar a la clase. ¿Perdón? Jennifer, apague sus... Jennifer. Al fin. Sofía, ¿tú quieres leer? Ay, perdón. Sí, licenciada. Ay, perdón, Sofía, es que mira, pues no tengan pena. Unos y hablan otros. Gracias, Sofía, por tu colaboración. Lee, por favor, el artículo 925. Ahí vamos a ver en qué casos no se aplican las causas para suceder por indignidad. Gracias, Sofía. Bueno, artículo 925, cuando no se aplican. Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las hayan producido. Ok, vean eso. En estos casos no se van a aplicar las causas para suceder por indignidad. ¿Cuándo? Cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que cometió, a excepción del numeral primero, que ahí no aplica ni por el perdón ni porque haya prescrito la pena. ¿Tienen claro eso, verdad? ¿Van teniendo claro, compañeros? Sí, licenciada. Gracias, Sofía. Bueno,
Ya hemos platicado entonces que en cuanto a la naturaleza jurídica, realmente el derecho hereditario tiene su fundamento en la propiedad como una forma de adquirir lo mismo, así es aceptado actualmente, otros como un derecho real, pero es más como un modo de adquirir la propiedad. Esa postura la asumen todas las legislaciones que se fundamentan en el plan romano, francés o latino, como es el nuestro, ¿verdad? Ahora bien, dentro del derecho sucesorio también vamos a encontrar otra figura que se llama representación hereditaria. Ahí la tenemos en el artículo 929. Vayan teniendo a mano siempre su código y léanlo porque ya ven que hay mucha tormenta. Entonces, ese derecho de representación hereditaria consiste en que una o más personas son llamadas a heredar en lugar de otra. ¿Por qué? Puede suceder esto, se llaman a otras personas a suceder en lugar de otra que ya había sido designada en dos supuestos. Primero, si el heredero, fíjense, o sucesor, ¿verdad? Fallece antes de la persona a quien iba a heredar. O sea, viene el testador, lo designa heredero, pero el heredero fallece antes que el testador. Entonces, en ese caso, los descendientes del sucesor o heredero tendrán derecho en lugar de ella, ¿ya? En lugar de ella, entonces los descendientes tienen derecho. Por eso se llama representación hereditaria. También tienen derecho los descendientes en caso de que el heredero o sucesor ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad, ¿ya? Que haya participado alguna de las causales del 924 que ya vimos. Entonces, si hay una causa si hay alguna causal que lo hace indigno como heredero, como sucesor, entonces tienen derecho a representación sus descendientes. Ahí lo tienen en el artículo 929. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 929. Qué bárbaros. ¿Quién no quiere leer? Licenciada, ¿la puedo ayudar a leer? ¿Quién habla? No sé. Jennifer. Yo, Jennifer, no se me escucha. Así se le escucha ahorita ya. Jennifer. 929 es, ¿verdad? Sí, 929. Representación hereditaria, artículo 929. Casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiese muerto antes que su causante. Antes que su causante, ¿vean? O sea, fallece primero el sucesor antes que el causante. Entonces, hay una representación hereditaria. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. Okay. La persona. Sí. La persona que por indignidad perdiere el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo. Muy bien. Ajá. Ahí volvemos al artículo 924, en donde tenemos todas las causas de sucesión por indignidad, ¿verdad? Bueno, entonces van teniendo claro derecho de representación, causas para suceder por indignidad. ¿Sí? Sí, licenciada. No me las vayan a confundir porque hay varias. Bueno, ahora entramos a las clases de sucesión, que a esas hacen referencia en el separador que les entregué, o que me hicieron favor de entregarlo porque me ayudaron ahí a distribuirlo. ¿Cuáles son las clases de sucesión mortis causa? Tenemos en primer lugar que por su forma hay a título universal y a título particular, y por su origen y causa hay sucesión testamentaria, intestada y mixta. ¿Cuándo es universal?
Pues esa sucede cuando esta se da a título universal, cuando se sucede al causante en todos los bienes, o sea, el patrimonio completo, todos los bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Ya vamos a ver qué es un legado, que es una asignación a título particular. Entonces, aquí hablamos de un patrimonio, ¿verdad? Es a título universal, y la herencia y la asignación, cuando es a título universal, se llama herencia. ¿Ya? A título universal se llama herencia. A título particular se llama legado. ¿Y en qué consiste ese legado? Consiste en una transmisión, pero de uno o más bienes previamente determinados. Entonces, cuando se determina uno o más bienes para el sucesor, entonces eso se llama legado. ¿Por qué? Porque la transmisión es a título particular. La cuenta de depósitos monetarios o la cuenta a plazo fijo del banco tal le corresponde a fulanita de tal. Ahí se está determinando previamente el bien y designando a quién. Entonces es una asignación a título particular, ¿verdad? Entonces, repito, a título universal cuando se transmite en su conjunto derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte, a excepción de los legados. Esa asignación a título universal se llama herencia. Y la asignación a título particular se llama legado. Por su origen y causa, tenemos entonces que hay una sucesión testamentaria cuando la persona expresa su última voluntad con base a un testamento, ¿verdad? A través de un testamento. Entonces, por eso esa sucesión tiene carácter de principal, porque es la voluntad del testador. Pero a falta de esa sucesión, es decir, cuando no hay testamento, pues procede una sucesión intestada o legal, porque ahí será la ley, con base a las reglas del parentesco, quien designará los herederos o quiénes son las personas a suceder. A esta clase de sucesión intestada o legal se le conoce como sucesión ab intestato o sucesión legítima. La sucesión intestada o legal es subsidiaria o secundaria porque procede únicamente a falta de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Entonces, van teniendo claro, y hay una sucesión mixta, es decir, una misma sucesión puede ser parte testada y parte intestada a la vez, pero eso se produce cuando el causante no dispuso de sus bienes en el testamento, o porque olvidó, o porque no quiso, o porque adquirió bienes posteriores al otorgamiento del testamento. Entonces, para todos los bienes aquellos que no fueron incluidos en el testamento, procede la sucesión intestada. Y para los que fueron incluidos en el testamento, pues obviamente la sucesión testamentaria. ¿Tienen claro, compañeros? Sí, licenciada. Ok. Disculpe, le quisiera hacer una consultita. Dígame, Zoraida. Así dígame. ¿Qué otra figura puede haber si no hubiera testamento? Aparte de una cesión de derechos o donación entre vivos. Perdone, Zoraida, pero entonces usted no me está poniendo atención. Acabo de decirlo, que cuando no hay testamento procede la sucesión intestada. Lo acabo de decir ahorita. No, sí, escuché, solo que yo le estaba preguntando si hay alguna otra figura. Si no hay, entonces. Si hay otra figura, además de cuál, Soraya, explíquese, porque quiero saber. ¿No hay testamento? No hay testamento, pero aparte, antes de que la persona fallezca, o sea. Es que perdone, tampoco ha puesto atención. Porque ya vimos cuáles son los presupuestos para que se dé la sucesión. Vimos en la guía 1 que en primer lugar es la muerte del causante.
Que a usted, su papá, le den vida, esa es otra cosa, pero no es herencia. Para que se dé el derecho sucesorio, debe de haber un muerto. La muerte del causante o autor de la herencia, debe haber capacidad. Ve ahí en la guía 1, si por eso se les manda las guías, capacidad por parte del heredero y que el heredero no sea indigno. La sucesión testamentaria intestada, el derecho sucesorio, procede solo cuando el causante ya falleció. Y también lo dije en los elementos subjetivos o personales. Por favor, ponga atención, porque los contratos se celebran solo entre personas vivas. Eso no es sucesión. Eso es donación entre vivos. Ese es un contrato. Usted habló hasta de una cesión de derechos. Ese es un contrato. Aquí, por favor, ponga atención, compañera. Estamos hablando del derecho sucesorio y ya vimos hasta los elementos personales. Gracias, licenciada. Ponga atención mejor, ponga atención. Bueno, entonces tenemos, no confundamos, compañeros, es que, y pongamos atención, ¿verdad? Porque en el derecho sucesorio para después de la muerte del causante. Lo demás son actos entre vivos, pero aquí estamos hablando que necesariamente hay un muerto y hay derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces no hagan ese relajo entre contratos entre vivos y el derecho sucesorio, porque eso demuestra que no ponen atención. Miren todo este relajo. Entonces, vean, hay una sucesión intestado legal. Esa tiene un carácter secundario o subsidiario. ¿Por qué? Porque no existe un testamento. Y hay una sucesión mixta en donde en una misma sucesión puede haber parte testamentaria y parte intestada. Y yo les decía que puede ser que no todos los bienes se incluyeron en un testamento, por ejemplo. Entonces, para esos bienes que no fueron incluidos en el testamento, procede la sucesión intestada. Para los que fueron incluidos en el testamento, ahí sí, la sucesión testamentaria. No, repito, no estamos hablando de contratos, estamos hablando de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Ahora bien, ¿tienen claro hasta este momento, compañeros, para los que ponen atención? ¿Sí tienen claro? Las causas para suceder por indignidad, por ejemplo, que necesitamos un testamento, que hay sucesión intestada, que haya título universal y que haya título particular. Antes de iniciar la sucesión testamentaria, quisiera que leyéramos, por favor, el 917 y el 919. Zoraida, usted me va a leer el 918 hoy. ¿Está ahí? Sí, licenciada, aquí estoy. Usted va a leer el 918. 917, no sé si está Sofía. Sí, licenciada, aquí estoy. Bueno, y Jennifer que lea el 919. Vamos pues, oigan y pongan atención. Libro tercero de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión general, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 917, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no extinguen por la muerte. Que no se extinguen, ajá. Bueno, ahí ya vieron, encontramos las clases ahí de sucesión, ¿verdad? Y vean la sucesión por causa de muerte. Se realiza por voluntad, etcétera. Vemos la testamentaria y la intestada. 918. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ok. ¿A partir de qué momento entonces se transmiten los derechos? A partir de su muerte.
A partir de la muerte, exactamente. Desde el momento de su muerte. La sucesión puede ser a título universal y a título particular. Cuando es a título universal se llama herencia, cuando es a título particular se llama legado. 919. Herencia y legado. La asignación a Cabal. título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Ok, ahí le anotan sucesión mixta, por favor. Así vamos bien. Bueno, ahora pasamos a la sucesión testamentaria. Empecemos entonces a ver. En la sucesión testamentaria, tal como su nombre lo indica, pues hay un testamento. El testamento es definido como un acto jurídico, unilateral. Aquí no es contrato para que exista un acreedor y un deudor, ¿verdad? Aquí es una persona quien va a declarar su última voluntad y va a establecer cómo va a quedar esa disposición de última voluntad, en qué condiciones, requisitos, etcétera, ¿verdad? Tiene la característica de ser revocable. Ustedes pueden otorgar hoy un testamento y si el 2 de noviembre ya no están de acuerdo con él, pues revocan el testamento y otorgan otro. No hay ningún problema, ¿verdad? Total, es un acto personalísimo, unilateral, revocable, además de ser solemne, porque deben cumplirse con todos los requisitos necesarios solicitados, tanto en el Código Civil como aquí empezamos con otro código de notariado. Y yo me permití transcribir algunos artículos específicos del Código de Notariado. Ahí lo tienen, el 42, el 44 y el 45, en donde están las formalidades esenciales y formalidades generales con las que debe cumplirse en la escritura del testamento, ¿verdad? Entonces, a través de ese testamento vamos a disponer de todos los bienes, derechos y obligaciones. Oigan, que no se extinguen con la muerte. Aquí hay un muerto. El testamento, de acuerdo al artículo 935, pues es un acto puramente personal de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes. ¿Para de qué? Vean el 935, vean el 935, muchachos, hay 50 conectados, Después de su muerte. Para después de su muerte. Están conectados, pero no en clase. ¿Ya se fijaron? Solo una persona. Para después de su muerte. Artículo 935. Después de la muerte. Hay amplia libertad para atestar. Toda persona, siempre y cuando sea civilmente capaz, puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición para heredar. ¿Por qué? Porque hay incapacidades para suceder por testamento que están reguladas acá en el artículo 926 y también hay incapacidades para otorgar testamento. Pero ahorita estamos hablando de este nuevo 934. Hay amplia libertad para eso, pero hay una única limitación y ese límite de la libertad de testar consiste, la única limitación que consiste en el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas, menores de edad o personas que hayan sido declaradas en estado de interdicción. Por ejemplo, es la única limitación que existe la libertad amplia de otorgar testamento. Características del testamento: acto unilateral, ahí lo tienen en el 935. No son dos personas las que van a otorgar testamento en un mismo acto. Yo te nombro heredero, vos me nombras heredero. No, no, no. Un acto unilateral, solemne, personalísimo, revocable,
acto libre, ¿ya? ¿Y cuáles son esas formalidades? Miren, yo me permití transcribirles acá estos artículos 42, 44 y 45 del Código de Notariado. Ya tenemos otro código que se relaciona con el derecho civil. Además del Código Civil, es bueno que vayan adquiriendo el Código de Notariado. En el artículo 42 encontramos que la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales de cualquier otro instrumento, pues debe de reunir las que ahí se detallan. Y además en el artículo 44 tienen que en los testamentos y donaciones por causa de muerte hay formalidades esenciales, además de las reguladas en el artículo 31. Miren, todos los artículos van relacionados. Y es que, por ejemplo, la escritura en donde se autoriza un testamento o una donación por causa de muerte, que ya hemos comentado en clase, es diferente a la donación entre vivos, pues debe cumplirse, por ejemplo, son las únicas dos escrituras en donde debe consignarse la hora de inicio y la hora de finalización. O sea, hora de inicio y finalización en que se otorgan el testamento o la donación por causa de muerte. La donación por causa de muerte. La presencia de dos testigos. La expresión por el testador de su última voluntad. La lectura del testamento o la donación en su caso, y las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso, de los testigos y del notario y de los intérpretes si los hubiere. Además de eso, no olvidemos que las escrituras públicas las autoriza únicamente el notario, y el notario tiene una obligación posterior. Luego de autorizar un testamento, está obligado a comunicar, a informar al registro de la propiedad, y se hace por escrito en papel sellado, dice aquí, de aquella época, ¿verdad? Dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó, pues el testamento, los datos expresando todo lo solicitado en el artículo 1143. Hay una multa ahí en caso de incumplimiento. ¿Vamos teniendo claro, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden otorgar testamento? Ya vimos las características, ¿verdad? Libre, único, revocable, solemne. ¿Quiénes pueden otorgar testamento? O mejor dicho, ¿quiénes no pueden otorgar testamento? Eso es. ¿Quiénes no pueden otorgar testamento? Toda persona civilmente capaz, sí, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden entonces? Ahí lo tenemos regulado en el artículo 945. Tenemos que están incapacitados para atestar, pues en primer lugar, la persona que se encuentre bajo interdicción. Obviamente porque no se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas para disponer nada más y nada menos que del patrimonio, ¿verdad? Si es una persona sordomuda y que hubiere perdido el uso de la palabra y no puede darse a entender por escrito, no puede otorgar testamento. Tampoco el que sin encontrarse bajo estado de interdicción, no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. O sea, no necesariamente va a ser declarado en estado de interdicción. Puede suceder que sufrió un accidente de tránsito y en ese momento pues no se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? Debido a las lesiones que sufrió, o bien todavía se encuentra bajo el efecto de una anestesia, luego de una cirugía, también tiene una limitación por ahí. Hay que estar en el pleno goce de las facultades mentales y volitivas porque el notario tiene la responsabilidad, ni más ni menos que de dar fe que esa es la última expresión del testador y que el testador se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Hemos conocido entonces, de acuerdo al artículo 945, otras incapacidades. Ahora no es para suceder por indignidad, sino que son incapacidades para testar.
Ah, bien. Y hay otras incapacidades, pero para suceder por testamento. Te han designado en el testamento, pero hay alguna prohibición por ahí. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay circunstancias que, de acuerdo a la ley, privan de la posibilidad de suceder en relación a determinados bienes o personas, ¿ya? Y lo tenemos regulado ahí en el artículo 926. Alguien que me quiera ayudar a leerlo, el 926, que ahí están regulados quienes son incapaces para suceder, pero por testamento, ¿ya? Aquí ya no es por indignidad, ya no es incapacidad para testar, y aquí me está pidiendo la palabra Eric, por favor, leemos el 926 y siempre me vas dando la palabra, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Artículo 926. Incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento 1. Los ministros de cultos, a menos que sean parientes del testor. Del testador, ajá, vale. Vean aquí. Son incapacidades para suceder por testamento, es decir, te han nombrado heredero o legatario por medio de un testamento. Pero si eres ministro de culto, no puedes, a menos que sea pariente del testador. 2. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Ok. Si eres médico o cirujano que has asistido al testador en su última enfermedad y además fallece de esta, no tienes derecho, aunque te hayan designado en el testamento, a menos que seas pariente del testador. 3, pongan atención a esa porque es aplicable a nosotros. Vamos, Eric, por favor. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. Bueno, tenemos entonces una prohibición para suceder por testamento. Si eres el notario que va a autorizar el testamento, no te pueden designar en ese testamento heredero o legatario, ¿ya? Y vean, eso abarca e incluye a los parientes y además a los instrumentos, a los testigos instrumentales, perdón. 4. Muy bien. El tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Ajá. Si son parientes del pupilo, pues obvio, ¿verdad? Pero hay que aprobar las cuentas de la tutela. Y por último. 5. Las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Instituciones extranjeras no pueden suceder por testamento, cualquiera que sea su finalidad, ¿verdad? Puede entonces suceder o heredar. Puede suceder la Cruz Roja, por ejemplo. No. No, exacto. Solo tú estás en clase. Ay, no, qué problema. Bueno, gracias, Eric. Ahora bien, tenemos las clases de testamentos. Pongan atención, mucha. La clasificación de los testamentos lo encontramos en el artículo 954. Entonces, de acuerdo a este artículo, en cuanto a su forma, los testamentos son comunes y especiales. Los testamentos comunes, a su vez, se clasifican en testamento común abierto, testamento común cerrado. Y también tenemos testamentos especiales. Entre los testamentos especiales encontramos el testamento del militar, regulado en el artículo 965, el testamento marítimo, regulado en el artículo 967, el testamento otorgado en lugar incomunicado, regulado en el artículo 971, el testamento del preso, regulado en el artículo 972, y el testamento otorgado en el extranjero, regulado en el artículo 974.
Alguien que me quiera leer rapidito el artículo 954, es una clasificación, es un artículo que ahí está. Jennifer, por favor, que ahí está en la legislación. Jennifer, gracias. De la forma de los testamentos, artículo 954. Formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Son especiales los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. La clasificación, ahí la tenemos, ¿verdad? Ok. Entonces son comunes, hay comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. ¿Sí? Y luego están los testamentos especiales. Y hay más, pero ahorita empezamos acá. Un testamento común abierto solo puede ser autorizado por notario y en escritura pública. Si en caso no se realiza así, debe tomarse en cuenta que la legislación lo solicita como requisito esencial para su validez. Si no es otorgado el testamento en escritura pública y autorizado por notario, entonces ese testamento será nulo, porque aquí mismo lo solicita que es un requisito esencial para su validez, lo cual en caso de no realizarlo así, pues provocaría su nulidad. En este testamento, el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, es decir, el notario y los testigos. Tanto el notario como los testigos estarán enterados de cuál fue la disposición de última voluntad del testador. Por eso se llama testamento común abierto. Pero también hay un testamento común cerrado. Este testamento común cerrado tiene la característica que el testador no va a revelar su última voluntad, ¿ya? Lo que va a hacer el testador es que en presencia del notario, siempre se necesita la presencia del notario y los testigos, porque ellos han de dar legalidad y autenticidad al acto. Entonces, el testador lo que va a hacer es llevar su última voluntad en un pliego cerrado totalmente, ¿verdad? Y sellado. Y así lo va a presentar. No debe de llevar, pero ni la más mínima, evidencia de que se abrió o se rompe la cubierta, porque entonces provoca su nulidad. ¿Cuáles son las formalidades del testamento cerrado? Ahí lo tenemos en el 959. El testamento cerrado, en el testamento cerrado se van a observar todas las formalidades aplicables al testamento abierto, pero además las siguientes. ¿Alguien que me quiera ayudar con el 959 siempre interactuando? Zoraida. Sí, licenciada. Gracias, Zoraida, muy amable. Leamos Artículo. pues y me vas dando la palabra. Disculpa. Muy bien. Artículo 959. Formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. Va. Número o sea, 1. Vean ahí pues, todas las solemnidades prescritas para el testamento abierto y además las siguientes, o sea, hay extras, miren. Vamos, Zoraida, por favor. Número 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. Ok, dentro de una cubierta cerrada, ¿verdad? Cerrada. Es la última disposición de voluntad del testador y va pues en un, aquí se le llama aplica en un sobre cerrado, ¿verdad? Número 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder
firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. O expresará. Va, entonces vean, siempre hay participación del notario y los testigos. Lo que pasa es que no saben cuál es la voluntad del testador que va acá en este sobre. Ellos saben que en este sobre, según lo manifestado por el testador, va a su disposición de última voluntad. ¿En qué consiste? Eso es lo que no se sabe. Pero ¿qué hace el notario y los testigos y los intérpretes en ese caso? Pues manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento. Si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, si por no poder firmar lo hizo otro a su ruego, ¿verdad? Y debe expresar el nombre. Tercero. Número 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Vale. Vean acá. Acá no se autoriza en escritura pública. Acá, sobre la cubierta del testamento, el notario va a extender el acta de su otorgamiento. Mire. Ahí, sobre la cubierta del testamento, ¿verdad? Y va a dar fe de que se han observado las formalidades legales. Y 4. Y 4. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital, y un testigo más, designado por él mismo, firmará a su ruego. Ajá, ahí ya solicitan un testigo más, o sea, 3, ¿verdad? Entonces, vean, se autoriza el acta sobre la cubierta y la debe firmar el testador, los testigos, los intérpretes en su caso, y debe de autorizarlo siempre el notario con su sello y firma, ¿verdad? Si no puede firmar entonces el testador, pues pone la impresión digital de su dedo y un testigo más, pues designado por él mismo, firmará a su ruego. Bueno. ¿Quiénes no pueden hacer testamento cerrado de conformidad con el artículo 960? ¿Quién lee finalmente? Por favor, Eric, 960, mijo. ¿El ciego? Artículo 960, sí. El ciego y el que no sepa leer y escribir. Ok. El ciego porque obviamente le pueden cambiar ahí su sobrecito, ¿verdad? Y el que no sabe escribir, o sea, una persona analfabeta no puede estar enterada de que ahí en ese sobre, en esa cubierta, va la disposición de su última voluntad. Compañeros, ¿hay alguna duda o comentario? No, licenciada. Ninguna, licenciada, gracias. Ninguna, ¿les queda claro? Lean, por favor, lean. Entonces vamos a dejar acá. Nos vemos Dios primero el día martes en forma presencial y ya vemos los testamentos especiales, ¿verdad?